Traducción Biblia, primera parte. Resumen interpretativo de la Sagrada Biblia. Por Ronnie Marón Monroy. Presentación de la obra. El Padre Celestial, como ser espiritual y creador de todo lo material existente, siempre está presente en todas sus obras. Por consiguiente, y con mayor razón, siendo el Padre Celestial el creador de toda criatura existente que goza de aliento y vida, siempre está con ellos en su esencia espiritual y jamás los abandona, pues Él es quien los instruye y guía por intermedio de su propio Espíritu Santo. Así también, el hombre, al igual que las diversas criaturas que son parte de este planeta, lleva una esencia espiritual, pero cubierta por una vestimenta formada a partir del polvo de la tierra, y que nos vuelve en apariencia seres espirituales y terrenales, pero no es así. Y ya que la tierra no es más que tierra, y su organismo está sujeto a la ley del Espíritu de Dios que nos compartió, y nos transmite aliento y vida. Por eso, cuando alguien muere terrenalmente, en su cuerpo ya no se perciben funcionalmente sus signos vitales, pues al espíritu al cual obedecían ya no está en él. Así también, no porque un ser espiritual tenga un cuerpo de tierra, quiere decir que ya ha dejado de ser únicamente espiritual, sino que se deja de ser espiritual cuando se abandona la voluntad de Dios y se hace lo que nos da la gana, poniendo nuestro ideal en todo lo material y no en lo espiritual del Padre Celestial quien nos formó. Es así que el hombre terrenal, tras el pecado, perdió su santidad, es decir, murió espiritualmente al corromper su alma con las cosas terrenales materiales del mundo, y que lo llevó a un estado de confusión en la cual ya no es capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y siendo Dios Espíritu, sus palabras deben de ser interpretadas de un modo espiritual y no terrenal. No obstante, el hombre terrenal pretende comprender lo espiritual a partir de su conocimiento terrenal, o sea, del conocimiento de las cosas del mundo, y eso sencillamente es algo imposible, pues el espíritu no depende de lo terrenal, y debido a ese grave error, el hombre se confunde, ya que malinterpreta las palabras de Dios y se generan discusiones entre las personas por esta causa. Sin embargo, el Padre Celestial le planteó un reto a los hombres, tras la rebeldía de ellos, motivada por su falso orgullo de creer saberlo todo por medio de las cosas del mundo, y que los hacen sentirse como un Dios mismo. El hombre, tras el pecado, se siente incluso superior a Dios, y por tal motivo no le obedece, y con sus hechos rebeldes desacredita la palabra de su propio Creador, como si el hombre fuera superior a él. Así también, tras el pecado, los hombres en su falso orgullo se sienten superiores a los demás, y cada quien hace lo que le da la gana, porque se sienten, equivocadamente, conocedores de lo que es bueno y lo que no lo es, y quieren vivir sus vidas sin que nadie les diga nada. A raíz de lo anterior, el reto planteado por el Padre Celestial a los hombres está basado en llegar a su verdad espiritual, interpretando sus palabras que son espirituales, y que pese a estar con una gramática inteligible por el ser humano terrenal, no revela en sí mismo, o sea, de un modo literal, todo el misterio espiritual de Dios. Pero aquel que logró tal hazaña ya ha tenido el privilegio de ver a Dios cara a cara. Así también, debo indicarlo que con el transcurrir del tiempo, por medio de los hombres elegidos por el Padre Celestial, tanto desde la antigüedad con los patriarcas como desde tiempos de Jesús con sus apóstoles, se han ido añadiendo más mensajes documentados de la palabra de Dios y que vinieron a ser denominadas con justa razón las Sagradas Escrituras. Ya que, aunque una palabra de Dios nos sea transmitida por medio de diversos hombres, todos ellos hablaban por un mismo Espíritu Santo proveniente del Padre Celestial. Y es a partir de aquellos mensajeros de Dios que, cual si fueran sellos quitados, ya se van propalando a un mayor grado de comprensión el misterio de la verdad de Dios, ya que nos permite incluso interpretar hasta los primeros escritos sagrados. En este contexto, la traducción de la Biblia representa expresar lo divino, pero en términos humanos, por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, traducir la Biblia es trasladar la voluntad de Dios expresada en la Sagrada Biblia y que es su verdad,
del idioma espiritual de Dios al idioma terrenal del hombre, de manera que no quede duda alguna de nada al respecto. Aunque cabe mencionar que, para volver al Padre Celestial en espíritu y en verdad, se necesita renunciar al mundo por completo, ya que sólo de ese modo se puede dar paso en uno mismo a la verdad de Dios, es decir, llegar a aceptar su verdad espiritual. Mientras más tiempo pase el hombre alejado de Dios debido a las cosas del mundo, más acostumbrados a ellas y persuadidos por ellas estarán, y por ende, más complicado se les hará para los hombres volver al Padre Celestial, pues sus convicciones ya son otras provenientes de lo terrenal material y no querrán renunciar a ellas para dar paso a la realidad espiritual. Es así como la traducción de la Biblia pretende reconciliar por completo al hombre con Dios, dándole a conocer y reconocer su verdad. Una verdad en tres dimensiones. Primero, su realidad terrenal y espiritual del pasado. Segundo, su realidad presente a partir de sus hechos actuales. Y tercero, su realidad espiritual futura si acepta la verdad de Dios y se somete a Él por medio de la obediencia absoluta a su santa palabra. Esta obediencia absoluta a la palabra de Dios representa y demuestra al Padre Celestial la fe de todo hombre, y el cual nos salva, ya que nos hace ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ahora lanzo yo la interrogante. ¿Qué hombres verdaderamente inteligentes y sabios hallarán estos verdaderos tesoros dándoles importancia? Y luego de haberlos leído, analizado y meditado, las compartirán con todos los demás, tal como se los he pedido, y yo mismo soy ejemplo de todo esto en la actualidad.